Amén. Dios le bendiga, hermano Stalin. Muchas gracias por esa hermosa oración. Vamos a ir al texto base que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué texto más hermoso que nos da las directrices para poder hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Si hay algo que la Escritura es enfática en decir, es que lo que nosotros tenemos no es para nosotros, exclusivamente. Lo que nos ha dado el Señor no es exclusivo nuestro, mucho menos para enriquecernos, obviamente, como algunos lo han hecho, pero no es para eso. Esto es para entregarlo a otros. Si no estamos cumpliendo eso, estamos cojos en algo. Hoy día la homilética tiene que ver con qué es un sermón y algunas características en la clase del día de hoy. La homilética, en cierto sentido, tiene que ver con un sermón, es un discurso temático adaptado a la mente popular basado en las verdades bíblicas. Si no está basado en las verdades bíblicas, nuestro mensaje pierde efectividad. Si no tiene fundamento bíblico desde el aspecto eh, eh, desde los principios, pasa a ser solo un comentario, solo un mensaje motivacional, ¿ya? Alguien dijo, no soy un pastor, soy un motivador. Nosotros no tenemos esa cualidad. No es nuestro objetivo que nuestro mensaje sea, ¿cómo decirlo? Que sea amable o bien sensorial para nuestro oído. Como la música, no tiene que ver con eso. No es, la música, ¿cierto? Es armoniosa, tiene esas ondas, digamos, que nos llevan, que nos hacen, no sé, emocionarnos. El mensaje bíblico no necesariamente está llamado a una emoción. Que reaccionemos con llanto, que reaccionemos como reaccionaron el pueblo de Israel cuando Josías leyó las escrituras y todos rasgaron sus vestidos. ¿Qué hemos hecho? Y dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde entendiendo la palabra del Señor. El gran reformador Josías, este joven de 8 años que comenzó a reinar, cuando vino a tomar las escrituras sintió esto. Fue el impacto, pero el impacto de lo que habían olvidado. No tiene que ver con las emociones, por lo tanto, nunca un sermón, si no lo hizo llorar, él dejó de ser bueno. ¿Ya? Ejemplo, yo en mi forma de predica tengo digamos, no es que apele, sino que mi efusividad, porque no quiero decir impulsivo, sino que efusividad tiene que ver con entregar un mensaje desde mi forma de ser nomás. Nadie anula el uno al otro, cada uno es distinto del otro. Pero tuve la bendición de encontrarme con un muchacho de Chillán que fue un culto de los nuestros. Estoy hablando de 2 años atrás. Matus es apellido. Y él, los que conocen a este joven, no es joven tampoco, cuarentón yo creo ya, 30, 40 años, es muy pausado en su forma de hablar. Es muy elocuente, tiene esa forma, al menos en lo que yo lo traté a él. Y cuando predicó en un culto bajo esa pasividad, un alma se convirtió, que había estado con nosotros simpatizante muchos años. Su esposa era cristiana y él no. Y con las simples palabras de un mensaje de Cristo, centrado en Cristo, con el llamado a servir a Cristo, levanta sus manos para convertirse al Señor.
porque Él hizo un llamado. ¿Y qué dije yo en mi fuero interior? Señor, tú eres multiforme. No alzó la voz en ningún momento, sino que el mensaje fue tan claro que hizo compungirse a la persona para que aceptara a Cristo. Cuando consideramos brevemente las cuatro visiones de esta definición, vamos a ver lo siguiente, miren, porque tiene que ser bíblica. ¿Por qué? Es un discurso, un sermón que es por sobre todo un discurso que debe ser oído por un auditorio. Esto requiere que las palabras sean no solo audibles, sino también pronunciadas con tal calidad que deben ser entendidas por el oyente. Es tan relevante lo que estamos diciendo que no nos podemos dar el lujo de decir palabras y discursos, perdóneme la expresión, a lo Cantinflas. No cantinfriamos en el púlpito. Tienen que ser palabras con sentido. Prepare el mensaje. Ocupe las mejores formas de hablar. Ocupe, deje y no nos acostumbremos a las muletillas. ¿Saben lo que significa muletillas? Ya, todas esas cosas. No, desvirtúan el mensaje, desvirtúan lo que nosotros realmente tenemos que entregar. Si estamos, no sé, a cada rato díganme amén, díganme amén, díganme amén, desviamos el mensaje, muletillas. Es sistemático, el sermón es un discurso de un sistema, vale decir, posee un orden, una organización, una estructura, un arreglo, un modelo, que el oyente va avanzando con la entrada, el plato fuerte no sé, y el plato postre. Esto es como un almuerzo. Adapta a todo tipo de personas y todo tipo de intelectualidades. El mensaje debe ser adaptado en este. Por eso Jesús estableció una palabra que era tan entendible porque tenía autoridad, pero más aún era entendible y basada en verdades bíblicas, obviamente, el discurso. La homilítica enseña cómo desarrollar correctamente un tema, cómo obligar al expositor a prepararse para ese tema, cómo nos guía para que usemos las herramientas de investigación diversas y que nos lleva también a una disciplina constante del desarrollo del ministerio. La homilética no tolera el desorden desde el punto de vista de un tema. O sea, ni nosotros debemos, este no es un solo curso, sino más bien este tiene que ver con una sistematización de una enseñanza que ya aprendimos, una base bíblica desde Génesis a Apocalipsis. Ustedes pasaron por todos los ramos llámese, ramos pentateucos, históricos, poéticos, eh, de ciencia, llámenlo los del Nuevo Testamento, cartas generales, tenemos una panorámica bíblica general. Si tenemos eso, hoy día necesitamos estrategias técnicas para poder comprimir un mensaje que tiene desde Génesis al Apocalipsis coincidencias. Entonces, si hablamos de fe, podríamos tomar a Abraham de ejemplo. Pero la escritura de la fe recién la venimos a conocer, la definición en Hebreos 11. Entonces podemos volver atrás y tomar el ejemplo. Pero no podemos hacer una ensalada de todos los conceptos que porque el objetivo es entregar un mensaje. Por lo general uno hace una subdivisión de 3 puntos. La homilética abarca desde lo general a lo particular o parto de lo particular a lo general. ¿Se acuerdan de la, digamos, forma de enseñanza hebraica? De lo general
a lo particular o de lo particular a lo general. Eso tiene que ver con nuestra forma entonces ahora de preparar el mensaje. La hermenéutica me ayuda para poder tener claridad de eso, y luego la homilética me obliga a profundizar en el mensaje específicamente. Entonces la homilética acaba con la indisciplina que se ve en los púlpitos y da un mensaje claro y preciso para los oyentes. Puede el mensaje claro ser de fortaleza, de exhortación, de conocimiento, de enseñanza, de escatología, de familia, de ángeles, de apologética, de doctrina, lo que fuera, en el contexto adecuado. Usted va a un funeral y no va a hablar de doctrina ahí. Usted va a un congreso y el congreso está asociado con el crecimiento, tendrá que llevar un mensaje asociado al crecimiento. ¿Para qué va a ir a hablar de escatología? ¿Entiendes? Todo eso es lo que nos conlleva una buena hermenéutica. ¿Qué características tiene un sermón efectivo? Explica la palabra, ilustra la palabra, aplica la palabra y tiene el propósito definido eh, para que ese mensaje tenga claridad y objetivo y suple las necesidades humanas. En este punto, ¿cómo suplo las necesidades humanas con un mensaje? Usted le da esperanza. Porque si usted dice estamos complicados completamente complicados, y su mensaje es más pesimista que la propia vida diaria con respecto a muchas opresiones que viven las personas en el mundo o en su trabajo, no perdemos la efectividad del mensaje. Es como dijo un predicador, cuando hablamos de la cruz y del sacrificio del Vía Crucis de Jesucristo, y lloramos con eso y como que decimos cómo lo castigaron, por qué le hicieron tanto daño, y lloramos con eso, nos olvidamos que eso fue el paso para la salvación. Porque la Biblia dice lo contrario a eso. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál es el mensaje? Suplir la necesidad humana, en el sentido que sin ese sacrificio no tenemos salvación. Entonces, las características de nuestro mensaje siempre están asociadas a que le entreguemos algo que la gente se lleve, que es palabra pura, a su corazón, y que le sea herramienta para la adversidad. Si nosotros somos más pesimistas en el mensaje que los propios, digamos, economistas, por el tema que está pasando de la economía en el mundo, estamos en problemas. Porque estamos bajando la palabra a la cotidianeidad, y nosotros debemos entender que nuestra vida es pasajera aquí. ¿Cuál es la relación entre el Señor y los hombres? La homilética equivale a decir lo mismo. Básicamente se puede decir que la homilética es la técnica para hacer el tipo de sermón que entregue finalmente el texto o la palabra, y que se diga lo mismo. El predicador dice en su lenguaje, según el modo de entender y sus propios términos, lo mismo que Dios quiso decir en la palabra. Solo la palabra de Dios es la autoridad para el ser humano. A través de la palabra Dios nos revela su carácter, y a través de la palabra Él cumple y nos, digamos, da directrices para nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la relación entre eso y nosotros? Es que nosotros somos transmisores del mensaje del Señor. Si alguien tiene un mensaje para una ciudad, para una familia, perdón, y va y usted modifica el mensaje, usted se hace responsable, porque somos atalayas. Si el mensaje para esa familia en particular, no en la iglesia, sino particular, usted recibió un mensaje del Señor, dile a esta familia tal cosa, va y se lo dice, usted salva esa responsabilidad, y si ellos recapacitan, hay una bendición en eso. Si usted no lo hace, y a ellos lo dice la Escritura, en la atalaya, si usted no va y no avisa y no hace advertencia, usted se lleva consigo la sangre como responsabilidad. Claro. Tenemos responsabilidad, por lo que estamos haciendo hoy día es una gran responsabilidad. El predicar la palabra es una tremenda responsabilidad, que lo vamos a ver en las siguientes clases también, cómo era la importancia de tener un mensaje coherente
y consecuente. ¿Cómo se clasifican los sermones? Como homilía, como textuales, como deductivos, temáticos, expositivos, según la estructura en relación al texto. El sermón se clasifica por su propósito general, evangelístico, doctrinal, devocional, congregacional, consagración, perdón. Si es evangelístico, su mensaje no puede tener doctrina. Si es devocional, su mensaje estará asociado a una estructura o un trampolín para otras cosas. Si es para la congregación, estamos hablando para gente cristiana creyente. Si es doctrinal, estamos hablando para un grupo, en muchos casos, no nuevos de la iglesia, sino más bien grupos más de responsabilidades. Porque usted, ¿cómo le va a poner doctrina a una persona que lleva un día, 2 días, una semana, menos de un mes? Y aquí usted le va a decir, aquí se diezma, señores. En esta congregación se diezma, señores. Y la persona todavía con suerte conoce y Dios transformó su vida y le dio después de haber sido maltratado, haber vivido lejos del Señor, y usted viene y le pone una doctrina. Hay que ser cuidadosos. Nuestros mensajes tienen que estar asociados de acuerdo. Si es congregacional, con respecto a esa congregación en particular, si son una mayoría nuevos, tiene que definir con cuidado. Qué importante es la definición de lo que estamos haciendo. Qué importante es. No es llegar y decirle a una persona las reglas y normas. Si usted tiene que tener un discipulado para decirle las reglas y normas. ¿Cuántas iglesias, y nosotros copiamos eso, para bautizar a una persona, 6 meses de discipulado de bautismo? Nosotros tomamos ese método y hoy día aplicamos 4 a 6 clases, o sea, 1 mes y medio aproximadamente, y si puede y es necesario 2 meses, 2 meses de discipulado de bautismo. Y en ese discipulado de bautismo establecemos normas, estructura, cómo funciona la iglesia, y ahí aplicamos doctrinas. Porque no es hablar, pues, queridos. Ustedes son líderes, aquí hay pastores que me entienden perfectamente lo que quiero decir. No podemos nosotros estar a través de nuestro mensaje, perdónenme la expresión, como mandando ladrillazos. No funciona así, hermanos. Nuestro mensaje siempre tiene que llamar la palabra dice que siempre va a ser para reconciliación. Si no tenemos esa estructura en nuestra mente, el mensajero va a ir de acuerdo a su propia idea. Si no hay reconciliación en el mensaje, porque somos reconciliadores de Cristo. Más o menos para ir dando esa referencia de lo que la estructura. Todavía no vamos en la estructura de un mensaje, todavía no podemos, tenemos que sentar bases respecto de muchas cosas más todavía. En lo cuanto a lo ético, en lo moral, el sermón ético-moral tiene como objetivo ayudar al creyente a ajustar su vida, tanto en lo social como en lo moral, de acuerdo con sus principios cristianos. Si hemos fallado en esto, los predicadores hemos fallado en esto. Creemos que nuestra vida secular es una vida paralela a la cristiana en la iglesia, y no existe la secularidad. La secularidad no existe, existe el mundo y existe el cristiano. Y el cristiano en el mundo sigue siendo cristiano. Y el cristiano, y el mundano o el mundo en todas partes va a ser igual. Si va una persona que no ama a Dios y va a la iglesia, se va a reír todo el rato de usted. Y no le va a importar. Pero eso
No podemos aplicarlo nosotros. Nuestra vida cristiana no tiene un doble estándar de vida. Nosotros no tenemos parámetros para estar dentro de la iglesia y parámetros para estar fuera de la iglesia. Nuestros negocios no tienen parámetros para los cristianos. Entre los cristianos vamos a vendernos las cosas correctas y entre los no cristianos vamos a venderle cosas maliciosas. No hay secularidad en el cristianismo. Anótenlo, por favor. No hay secularidad en la vida de la fe. El mismo que eres en la iglesia debe ser afuera. No hay secularidad en el mundo, en el hombre, en la persona cristiana. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Cuando nos pregunten a nosotros, ¿qué opinas del aborto? Y usted, como no está en la iglesia, va a decir, no, si yo estoy de acuerdo. Pero si usted está en la iglesia, tiene otro mensaje. Sigue siendo el mismo. Como dijo un señor predicador motivador, ni a favor ni en contra. No existe eso. ¿Usted sabe que no existe el ni a favor ni en contra? No existe ni el a favor ni el en contra. Existe una, dos. Mire, este es un ejemplo que lo leí, no lo escuché, lo escuché, no es mío, pero lo encontré muy apropiado. Muy apropiado. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Azarías y Misael, llegaron a una ciudad pagana, a un imperio pagano, ególatras, porque ni siquiera los babilonios se mezclaban con los que conquistaban, entonces Dios dijo, mejor que los conquisten estos para que no se mezclen, ególatras. Y Daniel, fuera de su contexto iglesia, Jerusalén, llamémoslo así, fue fiel. Y sus tres amigos no se contaminaron. Vamos a ir a otra ciudad, le dice Daniel a sus amigos, nos van a llevar a otra ciudad, entonces allá ese es el mundo secular, allá actuemos de otra forma. Secularidad. No existía para ellos esa palabra. Lo contrario, Isaí, no, Elí, sus hijos, viviendo en la iglesia, en el templo, vale decir esto, ¿eh? En el tabernáculo mismo. ¿Y cómo eran? Perversos, inmorales. Hay que atender. Los mismos hebreos, los mismos modelos de personas, en las mismas condiciones. Es más, los hijos de Elí tuvieron todos los privilegios, pero aún así vivieron su vida como que si fueran extranjeros, como que si fueran paganos. Entonces, el, el, el mensaje bíblico nuestro no es únicamente el púlpito, nuestra predicación es completa y en todos lados. Sermones clasificados por su contenido tiene que ver con lo bibliográfico, por lo histórico. Cuando hablamos de y cruzó el pueblo de Israel el mar Rojo en seco y hacemos toda una historia de Éxodo capítulo 14, estamos hablando de un sermón histórico y geográfico en algunos casos, porque damos ubicación. Cuando hablamos de conquistaron la tierra prometida y esta tierra prometida cruzaron de Sitim a Jericó y ahí vamos geográficamente a ubicarnos en Sitim. ¿Dónde estaba Sitim? Frente a Jericó. ¿Por qué estaban ahí? Número 25 lo establece. Y ahí empezamos a clasificar nuestro sermón. Un sermón es una estructura bien grande
si es que lo hacemos bajo el modelo del Señor. Si nosotros vamos a hacer un par de puntes nomás y vamos a meternos en el púlpito, ese es otro tema. Sermón situacional, este tipo de sermón enfrenta uno de los mayores desafíos actuales es traer una palabra de Dios sobre temas relacionados que afectan a las personas en la actualidad, situacionales. La integridad de Daniel, la integridad de José, situacional, hoy día, un joven en integridad, ¿cómo vive eso? La integridad. ¿Ya? Ahí es un sermón situacional. Y ahí puede tomar varios ejemplos, pero su centro es la integridad. Acuérdense del modelo Trump, porque yo nunca más me olvidé de eso y lo aplico siempre. Sermones clasificados según la ocasión. Este tipo de sermones gira en torno al año de litúrgico. Básicamente se puede decir que son presentados en ocasiones especiales. Un bosquejo de Navidad, en funerales, en aniversarios, etcétera, etcétera. Si hay alguien que en un matrimonio, 50 años, etcétera, hay unos 50 años, por ejemplo, usted habla de fidelidad, absolutamente. 50 años juntos, habrán pasado todo lo que hayan pasado, pero ahí estaban 50 años juntos. No puede ser, es un sermón con respecto a una ocasión. El sermón clasificado por su metodología, analógicos. Este tipo de sermón se hace con una comparación entre un objeto, una cosa, una situación, con una verdad de tipo espiritual. ¿Cierto? Analógico está asociado entonces cuando dice: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare hallará pasto. ¿Cuántos sermones analógicos ha predicado sin saber que ese era el enfoque? Hallará pastos. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más los asalariados, y así sigue una serie de indicaciones ahí. Y no está hablando exclusivamente con organizaciones de iglesia, con las iglesias. Hay muchas iglesias que organizan sus finanzas y la tesorería dice: este es el sueldo del pastor, y le establecen un sueldo. No está hablando de ese tipo de asalariados, porque a veces nosotros, sin necesariamente tener un sueldo, pudiera alguien centrarse más en el dinero que en la grey, digámoslo. ¿Ya? Entonces, no nos vayamos por ese lado, porque hay iglesias que tienen esa organización. Las iglesias más históricas tienen ese tipo de organización, llámese bautistas, aliancistas, llámese metodistas, metodistas no pentecostales, metodistas episcopales, digámoslo, que tienen un presupuesto anual y que de ese presupuesto una porción proporcional es para la casa pastoral o la iglesia o el pastor en sí. Por eso ellos no trabajan. La mayoría de las personas, de los pastores de ese tipo de iglesias, no trabajan porque la iglesia proporciona este sueldo, entre comillas. En muchos casos yo escuché decir que eran en cierta forma asalariados, pero me he dado cuenta que no es así. Que yo creo que aman la obra, por eso dejan todo, y si esa es su proporción, con esa viven. Es como que si tuvieran un sueldo. Resumen clave sobre el sermón. Un sermón es una exposición oral basada en la Biblia, diseñada para enseñar, aplicar y verdad espiritual en la vida diaria de la audiencia. Se caracteriza por ser un discurso dirigido a la audiencia que debe ser escuchado y comprendido, debe ser entendible, sistemático, en una estructura clara de orden, adaptada a la mente popular, empleada un lenguaje comprensible y basada en las escrituras centradas en las verdades bíblicas. No en lo que nosotros, aquí no podemos involucrar, no se pueden involucrar proverbios chinos, no sé, proverbios que a veces sacamos de alguna parte y los encontramos tan loables. Si no es escritural, mejor no lo use. No nos equivoquemos. Son las verdades espirituales de las escrituras, están en las escrituras.
las verdades espirituales y los proverbios de las escrituras que tienen profundidad espiritual están en las mismas escrituras. Por más que el mensaje del proverbio sea bien especial, sensible, pero es humanista. Es de una persona que no tiene una profundidad escritural, espiritual. La diferencia entre un mensaje chino, de un mensaje de un pensador sabio chino, al mensaje bíblico, que en el otro, en el primero, no hay espiritualidad en el mensaje. Lo bíblico es nuestro centro. ¿Me va siguiendo? ¿A duda, consulta? Este modelo que quería mostrarles, espero se entienda, que no es mío, no lo ideé yo, pero habla de verdades espirituales, verdades del mensaje. Te lo dije el otro día. El 90% no se ve. Si nosotros invertimos esto, equivocamos el mensaje. El 90% nadie le va a ver a usted hacer análisis exegéticos y hermenéuticos de su mensaje. Nadie le va a ver a usted hacer oraciones y preparaciones espirituales, como la hermana Marcela que me decía, lo dijo el otro día. Yo trato de ayunar previamente, yo trato de orar previamente, recibirla de parte del Señor, la orientación para el mensaje. Todo eso está en el 90% que nadie sabe, que nadie lo ve. Estudio permanentemente el mensaje o el cuestionario y lo adapto, lo modifico, lo preparo. Usted sabe que cuando nos mandaban a hacer trabajos, ¿qué hacíamos primero nosotros antes del trabajo? De hacer el desarrollo. Me pasó a mí y cuantos más. Mandaba, este es su tema para investigar. Hacíamos el tema y lo primero que hacíamos es la introducción. ¿Y qué más? La metodología. Pero no, cuando estábamos en básica, sin saber lo que ya sabemos. Lo primero que hacíamos era la introducción y la conclusión, ¿se acuerdan o no? Los que somos más viejitos, por último. Y la introducción y la conclusión es lo último que se hace en un sermón. Así como en un trabajo de la universidad, lo último que va a hacer ustedes va a ser la introducción y la conclusión, porque una vez que desarrolló todo el tema, entendió todas las directrices del tema, lo que me dice verdades espirituales, lo que me da como ejemplo para la vida actual, lo que me da el tema en desarrollo en sí, me da la facultad de decir, así voy a iniciar y así voy a concluir. Y hacemos regularmente, vamos a un tema, la introducción, si es que hacemos el desarrollo, un par de puntos y la conclusión. Estamos al revés. Por eso, el 90% de un mensaje no se ve. Diálogos reflexivos conmigo mismo, con algún hermano, su pastor. Pastor, ¿qué opina de este tema, de este concepto? ¿Sabe qué? Están hablando hoy día de impuestos, de bajar los impuestos. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia respecto a los impuestos? El gobierno anterior de subir los impuestos. ¿Cómo lo hizo un hombre? Y ahí va la Biblia y encuentra usted a Roboam tomando consejo con los ancianos en Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, tomando consejo de los ancianos, 10, 11 y 12, ahí hay una historia hermosa, cómo se divide Israel, y le dice Roboam, que era el hijo de Salomón, y le dice a los ancianos, ¿qué hago ahora con el pueblo? Mi padre murió y ahora yo gobierno. Los ancianos, oye,
mira, tu padre nos llenó de impuestos, tu padre construyó tantas cosas que nosotros las financiamos, ¿no sería bueno darle un respiro? Ah, tienes razón, el pueblo te va a amar. Ya, perfecto. Fue donde los jóvenes le dijeron, ¿qué haré yo con en mi reinado? Y los jóvenes le dicen, ¿sabes qué? Lo bueno que hace, a que hagas para que tu reino prospere y para que sepas que tú eres el rey, que tú pones el pie encima, le dice, ponle carga pesada, que sea un escorpión para ellos. ¿Y qué hizo Roboam? Tomó el consejo de los jóvenes y va y le dice, tal cual los jóvenes le aconsejaron. ¿Y qué provocó eso? La división del reino de Israel en dos potencias, con Jeroboam a la cabeza en el reinado del sur, del norte, y Roboam en el reinado del sur. Pastor Vivanco. Pastor, no sé, pero ojalá esté dentro del 90%. Eh, lo que usted acaba de decir, eh, bueno, yo lo he predicado hartas veces y hablo del síndrome de Roboam ¿Ya? para el asunto de los jóvenes. Uh-huh. Pero usted, como lo explicó ahora, ¿no habrá estado Chile metido allá en ese cuento? Porque es algo más o menos parecido. Es una analogía, ¿no? Cierto. Eh, pero lo que pasa sobre esto es lo que yo muchas veces he querido enseñarle a los jóvenes. Ellos no pueden buscar un consejo de alguien que tenga la misma edad. Mm. No se puede. Chuta, tendría que ser, no sé, un joven iluminado, yo creo. A lo mejor, quizás puede que le diga algunas palabras, Lo hay, pero pero son los menos. es un viejo el que tiene la autoridad para poder aconsejar a un joven debido a su experiencia. Uh-huh. Y fue lo que pasó con Roboam. Mm. Entonces, es una historia muy bonita y como le digo yo, ese es un sermón que yo en muchas ocasiones le he dado, sobre todo a la juventud de hoy día, que están definitivamente, eh, ¿cómo se llama? Diferente a las enseñanzas que nosotros recibimos. Mm. Yo recibí una buena enseñanza, ¿ya? A pesar de que mis padres no eran cristianos evangélicos, eran cristianos católicos, pero recibí una buena enseñanza y muy diferente a la que hoy día hay en nuestra sociedad. Mm. Era lo que quería decir, pastor. Amén, pastor, toda la razón. Y por lo general, cuando los jóvenes, si hay jóvenes aquí, buscan sus pares, muchas veces son porque tienen coincidencia en todas las cosas, pero si esas coincidencias están alejadas del Señor, tienen que tomar decisiones en quién van a poder fundarse para tomar decisiones futuras, si en alguien con Dios o en alguien sin Dios. Y ahí está la clave. Lamentablemente no podemos y no debemos en realidad, eh, yo lo predico harto esto, y ojalá no me equivoque y no nos equivoquemos. Y ojalá nuestros hijos no se equivoquen, pero no es correcto y hay excepciones a la regla y yo lo digo que sí, amén a eso, pero no se puede, por ejemplo, unir una persona en yugo desigual. Es complejo eso, es peligroso. No es la condición, Dios lo estableció como una norma
Y si nosotros usamos eso diciendo es que le resultó a tal persona, porque yo conozco una persona que se casó, un hijo de pastor se casó con una persona que no era cristiana, y él terminó siendo pastor igual con ella, y él la trajo y terminó con ella convertida, y es más fiel incluso que su propio esposo, que es pastor y que venía de generaciones pastorales. Son excepciones a la regla, pero lo formal es eso. Entonces el consejo de los jóvenes debe estar asociado a esta experiencia, y no necesariamente que nosotros como más mayores o los que son más mayores que yo, a veces también nos adaptamos a los jóvenes y tratamos de hacer un poquito más llevadera su vida. Sin embargo, los principios son transversales, ¿ya? Son transversales. Los principios son para tanto el niño como el adulto, ¿ya? Finalmente, para ir concluyendo, que nos va a quedar un poquitito más, no tanto en todo caso, la estructura de un sermón. Esto en general, porque no vamos a, en esta clase no vamos a terminar lo que es un sermón, probablemente sí en la clase 8. La estructura de un sermón bíblico consta de 7 partes. Primero, tema, pensamiento general en el cual está basado el mensaje. Segundo, el texto puede ser un párrafo, un versículo o parte de un versículo. No me puedo extraer de lo que siempre sucedía en mi iglesia con los ancianos. Y llegaron unos más jóvenes, incluido el que recién habló, a nuestra iglesia, y los ancianos de nuestra iglesia, incluido mi abuelo, leían todo el santo capítulo para dar un sermón. Y llegaron unos más jóvenes en ese tiempo, 40 años atrás, quien es pastor ahora también, y leían algunos textos que era lo central, y luego exhortaban, precioso el mensaje y cuánto, lo mismo, pero para los ancianos de esa época estaban cambiando las cosas. ¿Ya? Y era prácticamente una herejía en algunos casos, que no leyeran todo el capítulo. Entonces, esas cosas hay que adaptarlas. Para mí son adaptables. Eso no es una estructura rígida. No leer la palabra y leer una historia cualquiera, ahí sí que se nos para la pluma a todos. Pero con respecto al tema, tiene que estar asociado a un texto lema, o un texto a un párrafo, ya sea el capítulo, versículos que tengan coherencia con lo que yo voy a hablar. He escuchado a muchos predicadores en toda mi vida, y algunos leen un tema y exhortan nada, pero nada que ver con respecto a lo que leen. Eso es un grave error. El título consolida la verdad principal que se ha de expresar. El propósito es la intención de lograr que los oyentes reciban un mensaje ya doctrinal, evangelístico para la congregación, ético, moral, de aliento, lo que fuera. Tiene que tener cuál es el propósito por el cual voy a entregar este mensaje. Dios a veces te dice, ándate a la iglesia y di esto. Ese es el propósito, doctrina. Y tienes que ir y entregar el mensaje doctrinal. Dios va a instar en tu corazón. La introducción dice, prepara a la congregación para el mensaje de la palabra de Dios. Debe estar relacionada con el contenido del mensaje. Por eso, si usted hace una introducción antes de hacer el contenido y el cuerpo, usted está haciendo una introducción discordante o separada de lo que realmente es el sermón. El contexto del sermón se compone de puntos principales o subpuntos, pueden ser muchos. Las divisiones deben ser lógicas, se deben plasmar correctamente en el esquema central del mensaje, y la conclusión es la estructura. Aquí nos falta exégesis, aquí nos falta frases de intercesión, nos faltan interrogantes, nos faltan ilustraciones. Usted no sabe lo que significa, perdóneme que si lo digo así, pero nos vamos a dar cuenta que un sermón no es solamente lo que leo y los 3 puntos que voy a desarrollar. El 90% no se ve, ya recién lo veíamos en una imagen, pero lo que yo entrego es de calidad.
tiene que ser claro. Y la conclusión, persuadir a los oyentes a la necesidad de aceptar y reconocer en sus propias vidas el mensaje de la palabra de Dios, que esto tenga una aplicación. ¿Ya? Esto es en todo sentido metodológico. Usted tiene que usar método para esto. En una exégesis usted usa el método de investigación. En un análisis usted utiliza un método de análisis investigativo, no sé, de alguna estrategia técnica. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero un sermón no son solo estas 7 partes, pero esta es la estructura. Pero ya vamos avanzando paso a paso. Yo sé que aquí hay predicadores avesados que son más experimentados, pero pucha, si tuviera aquí un mensaje, voy a tratar de ver si encuentro un mensaje para ponerlo en pantalla. ¿Ya? ¿Alguien quiere argumentar algo para dejar de hacer esta presentación y luego volver? Para ir terminando, ¿algún comentario adicional? Porque ya estamos terminando la clase. El que pueda, por favor, tiene la posibilidad de hacerlo inmediatamente. Pastor Abraham. Pastor Evers, Sí, póngale nomás. un año referente a lo que dice usted, referente a cuando hemos leído quizá un capítulo entero para predicar o, no sé, lograr entregar algo. A mí me pasó esa experiencia. Ya. No pude. ¿Qué pasa? Que nosotros, no sé si aquí los hermanos que me están escuchando, era costumbre en la iglesia, nuestros hermanos ancianos pedían el mensaje por fe. No sé si usted se acuerda de eso. Sí, se daba ¿Cierto? mucho. Sí. A mi pastor una vez le salió en la hoja blanca, la que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento, y dijo: no hay mensaje en esta noche. Dígalo usted. Sí. Nosotros quedamos para adentro. Claro. Claro, no hay mensaje esta noche, dijo, no hay palabra porque salió en blanco, imagínense. Claro. Y una vez me tocó a mí, no me acuerdo, pero no me acuerdo, no sé si también practicaba eso yo. Sí, por eso que uno tiene mucho que aprender, mi pastor, mucho que aprender. Y se deja guiar uno por lo que ve en las personas mayores, creyendo que a lo mejor es lo más correcto, no sé, por respeto, temor al Señor, para no decir, este trae algo preparado. Entonces se pedía el mensaje por fe y me salió a mí sobre las medidas del templo en el Antiguo Testamento, sobre las medidas del templo, mi pastor. No podía cortar el mensaje. No podía, porque las puertas están medidas. Cuando le da las instrucciones a Salomón, estas son las medidas del templo, esta es la altura, las puertas aquí, allá. No, ya cómo terminar el mensaje, porque si lo dejaba a media, los hermanos iban a quedar, bueno, ¿y cómo? Entonces tuve que leerlo todo, no me acuerdo si fueron como, no sé, si serían unos 25, 30 versículos, imagínense. Entonces, para poder referirme después y salvarme ahí, porque estaba al frente bueno, no era una gran multitud, pero estaba al frente de personas que estaban poniendo oído a lo que íbamos a hablar. Entonces, no podía cortar el mensaje antes, yo no podía cortar la lectura antes. Entonces, creo que, bueno, Dios nos ha permitido con los años ir capacitándonos un poquito más. Y hoy día, como lo dice usted, todavía, bueno, hay todavía hermanos que les cuesta eso de entregar un mensaje basado, no sé, pues en 2, 3 versículos. Leen 15 versículos y para poder entregar un mensaje. Entonces, creo que pero no quiere decir que esté malo, sino más bien que tiene ese mensaje está también correcto, porque van analizando punto por punto. No está malo. ¿Sí? Claro. Cuando se trata de un mensaje temático, de otro, eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esto, porque la idea es darle sentido.
porque no es decir lo malo, si es que en algunos viejitos anteriores, antiguos, como los era mi abuelo, llegó el pastor Vivanco y con esa forma, 40, y resulta que traía todo el versículo y lo llamaron a disciplina al hombre. Mi abuelito era así, pero no quiere decir que no sea correcto, pero a veces uno puede leer una porción proporcional y luego dice, digamos, exhortar todo lo que significa, porque el centro del mensaje, por ejemplo, cuando lea usted, podía haber leído usted lo que leyó respecto del tabernáculo, hablar de la importancia, cómo el tabernáculo es una sombra y figura del mismo reino del Señor, el trono de la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Y todo eso. ¿Ya? Gracias, Pastor Abraham. Quiero con último, si alguien tiene algo que decir, me avisa, pero quiero, por último, presentar lo que no deberíamos, lo hago yo, porque ya lo conozco, sé cómo hacerlo, lo he hecho varias veces. Pero si ustedes se fijan, aquí está una estructura de un sermón. Si la pueden ver, no sé si se ve, por favor. La estructura de un sermón. Si lo ven así, en algún momento la idea es que lleguemos porque esto no es de la noche a la mañana. Para predicar esto, uno tiene que dedicarse, desarrollar, etcétera, etcétera. Miren lo que dice aquí. Ejemplo de predicaciones positivas. El mandato de Dios a esforzarnos y nada a desmayar. Mi orientación del sermón, edificación. Tipo textual, lugar, Ñuble Alto me tocó dar ese mensaje. ¿Cuál era el texto? Josué 1:9. Tenía una introducción. La introducción habla respecto de lo que significa esforzarse. Significa aquí, ¿qué significa el esfuerzo según la Biblia? Una frase importante aquí de intercesión. Esto no lo ven, a veces uno está dando la introducción y va diciendo estas cosas. Una frase de intercesión, ¿en qué estamos poniendo nuestros esfuerzos? ¿Estamos dando nuestro mejor esfuerzo? Y ahí es un preámbulo para el mensaje. Tú avanzas después y empiezas a desarrollar el mensaje. El mandato de Dios está estrechamente ligado con el esfuerzo y la valentía, ¿no? Dios nos dijo, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Desarrollas todo eso. Segundo punto, el mandato de Dios está estrechamente relegado con escuchar la voz de Dios. Entonces uno hace un desarrollo de lo que significa escuchar la voz de Dios. Un tercer punto, está estrechamente relacionado con una decisión, ¿ya? Porque esfuérzate, le está mandando, esfuérzate, sé valiente, pero hay que decidirlo, hay que hacerlo. Y finalmente la obediencia es parte de lo que Dios. Y ahí hay una conclusión. Todas estas 4 hojas que de un mensaje es lo que por lo general uno hace para hacer un mensaje expositivo, un mensaje con claridad, donde uno domina el tema y donde uno va avanzando en los temas. ¿Me entienden? ¿No? Sí, clarito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué uno dice que estas materias a veces son un poquito, en algunos creen, poco espiritual? Porque está en la conciencia nuestra, que es lo que Dios me dé en el momento. Pero ya no estamos para eso porque hoy día la tecnología no nos permite inventarle a los chiquillos. Porque hoy día si usted dice que Moisés cruzó el Jordán en seco, los cabros van a googlear y le van a decir, espere un poquitito, no fue Moisés, fue Josué. Entonces, hay muchas cosas que hoy día no debemos dejarlas pasar por alto y debemos ser expertos en nuestra forma de entregar el mensaje. Si nuestro mensaje es claro, es coherente, es el mismo que damos aquí y está estando en el trabajo, la efectividad va a decir, oye, estos son cristianos, pequeños cristos, como lo llamaron en Antioquía de Siria, porque hacen lo mismo que hacía Cristo. Creo que hasta aquí vamos a dejar la clase hoy y espero haya sido de bendición para ustedes como para mí.